VTR presenta. Este es un programa de VTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Una buena cosa estamos aprendiendo los humanos últimamente y es que tenemos que aprender a mirar lo valioso que hace el del lado y colaborar. Pues bien, un poco en esta línea es que Flaxo organizó el Seminario de Experiencias Comparadas de Descentralización de América Latina. Y la idea es mirar, no esta vez a Europa o a Estados Unidos, como tanto nos gusta mirar a los chilenos, sino a América Latina, para ver qué se ha hecho bien aquí, qué se ha hecho mal aquí, qué podemos copiar, porque en realidad estos son los que se parecen más a nosotros, ¿verdad? Poco nos parecemos a los europeos, los chilenos. Así que quédese con nosotros porque aquí comenzamos Panorama 15. Un complejo panorama es el que se anunció para Tarapacá en materia económica luego de conocer que el presupuesto regional disminuirá para el 2016 en casi un 10%. Momento de vacas flacas para el norte grande y cómo enfrentarlo en la nota de Arturo Arévalo. Son 3.700 millones de pesos menos respecto al presupuesto del 2015. Esta reducción, según los consejeros regionales, afectaría a un sector en especial. Principalmente para el sector social. Los cálculos respecto al 6% que van a las juntas vecinales, clubes deportivos y organizaciones culturales y de seguridad, las plazas, canchas que construyen las municipalidades en cada una de esas comunas. La ley sobre gobierno y administración regional establece que el 90% del FNDR debe efectuarse teniendo en cuenta diferentes variables, entre ellas la condición socioeconómica de cada región. El argumento a nivel central dice que somos más ricos, que somos menos pobres, y la verdad es que no vemos esa circunstancia en la realidad. Y hoy día nosotros como Consejo Regional hemos acordado ir a ellos, a la Presidenta de la República, ir al Ministerio de Hacienda y preguntarle formalmente cuál fue el sistema de cálculo. Coincidentemente, las regiones afectadas por fenómenos naturales son las que tendrán un presupuesto menor, por lo que incluso se maneja una hipótesis respecto a la razón del ajuste presupuestario. Yo creo que esto va como un tema como un castigo, como la región de Tarapacá le significó al gobierno un gasto adicional de recursos por el tema del terremoto, ¿verdad?, que nos afectó, donde se dieron bonos a los taxistas, bonos a los pescadores, y cada cartera de educación tuvo que levantar colegios. Significó un gasto, entonces hoy es la oportunidad. Hoy recortémosle un poquito y recuperamos parte. Por otro lado, las autoridades del gobierno regional tienen otra visión sobre este tema, puesto que los recursos sectoriales como salud y educación se incrementaron. Lo que a nosotros nos interesa es que la región sepa, ¿cierto?, que ninguno de los proyectos que están en vía de ejecución o que están en vía de desarrollo se van a ver afectados. Las áreas de mayor relevancia para el gobierno, como educación, salud, la reconstrucción, no se van a ver afectadas en lo absoluto. Los consejeros regionales acordaron hacer todas las gestiones necesarias ante el nivel central y ante el Congreso Nacional para que esta rebaja planteada por el Ejecutivo no sea aprobada para convertirse en ley. En Iquique, Arturo Arévalo, Panorama 15. Uno de los efectos más severos registrados en Tongoy tras el terremoto fue la total destrucción de la playa de Socos. Estamos hablando de un punto central para el turismo de la zona que sufrió un violento cambio. Catherine Pereira con el informe. Tongoy, el balneario de la región de Coquimbo más azotado tras el terremoto 8.4 y posterior tsunami del 16S, que eliminó completamente su reconocida playa Socos y que dejó daños estructurales en toda la zona costera, ya está logrando ponerse de pie. Yo ahora estoy empezando ya a empezar a trabajar en lo mío, a empezar a levantar mi casa, estoy consiguiendo un terreno con la ayuda que me llegó del gobierno, que es 1 millón de pesos. Y con eso voy a comprar un terreno más arriba, zona segura. Estoy tramitándolo y en unos días más me dan la respuesta ya cuando me lo entregan, para yo poder construir. Y para mí solo me es un poco difícil, porque todo de contratar camiones o retroexcavadoras y todo ese tipo de cosas significa mucho dinero. La catástrofe que causó estragos en el casco histórico de la localidad afectó a viviendas, recintos gastronómicos y negocios de barrio, originando millonarias y lamentables pérdidas. Estamos motivados, estamos prontos a tener una temporada exitosa
Y bueno, de eso depende que las personas que nos visiten. Entonces hoy día la invitación y la ayuda que necesitamos en Tongoy es que la gente confíe en nosotros. El gremio pesquero artesanal, que fue impactado por la fuerza del mar, ocasionó la pérdida de sus embarcaciones, y la caleta de pescadores que estaba en remodelación también fue embestida por el oleaje. Que la gente, la que se le hicieron pedazos de las embarcaciones, todos los días viernes al pueblo le aportan 80 a 90 millones de pesos por concepto de pesca, cuando se pagan los días viernes, y eso queda en el pueblo, la plata. Y los acuicultores, bueno, ellos viven, hacen de su economía la acuicultura, y también estamos levantándolo ahí. Los empresarios turísticos de Tongoy y otros propietarios de negocios estaban listos para recibir a los turistas que llegarían durante los festejos patrios, invirtiendo cuantiosos recursos en productos. Sin embargo, sus locales fueron inundados. Mucha pérdida de insumos por corte de energía eléctrica. Tuvimos unas pérdidas también de material de cocina, loza, bebida, los coolers que se rompieron por el fuerte remesón que nos dejó prácticamente en el suelo, pero ya nos paramos. Tongoy, el famoso balneario de temporada estival que sufrió tras esta catástrofe, ya se encuentra preparando su debut para volver a ser el punto de atracción del turismo regional que tanto anhela, informó Catherine Pereira, Panorama 15. La nueva versión del Festival Internacional de Valdivia no solo busca traer lo mejor del séptimo arte para todos nosotros. En esta ocasión, además, trata de ser un evento inclusivo con las personas que tienen capacidades diferentes. ¿De qué se trata? Sebastián Díaz nos cuenta. Cámara, sonido. ¡Acción! Un especial enfoque en la inclusión está impulsando esta versión del Festival Internacional de Cine de Valdivia, uno que desde el inicio de la administración del actual director Raúl Camargo no solo se ha caracterizado por una curatoría de variedad en géneros cinematográficos, sino además por una fuerte vocación ciudadana que busca volcar a todas las personas a las salas sin importar sus condiciones físicas o etarias. Como nos gusta mantener y potenciar ese tipo de áreas, nos acercamos también a otros amigos que hacen lo que se llama cine inclusivo, que es que la puede ver una persona sin discapacidad y la puede ver y escuchar una persona que tiene esa discapacidad, o sea, es decir, involucra a sordos, a ciegos y personas que son videntes y que pueden escuchar. Una noticia que pone feliz a los ciudadanos de la tercera edad, que podrán ingresar gratis a más de 150 funciones solo presentando su cédula de identidad en sala. Hay una distracción para nosotros, para interiorizarnos de las películas bonitas que pasan. De todas maneras. Sí, muy bonito. A esta interesante iniciativa se suma nuevamente la competencia del Festival Infantil, pensada especialmente para los más pequeños, y la exhibición de funciones inclusivas pensadas para personas con discapacidad auditiva y visual. El año pasado pasó algo bien bonito, que fue que nos escribió un señor del Club de Leones de Villa Alemana, por ejemplo, diciendo que tenía audiodescripción de una película. Y la verdad que yo no sabía, ni el equipo no sabía muy bien en qué consistía. Y él vino, hicimos una prueba con un cortometraje. Entonces nos comprometimos a que el próximo año, que es hubiese un largometraje con audiodescripción. Un FICB lleno de sorpresas que busca reencantar a la ciudadanía local, generando más y mejores opciones para que durante estas jornadas no solo se llenen las salas con técnicos, estudiantes y cineastas, sino también con los miles de valdivianos que disfrutan del certamen. Desde la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos, Sebastián Díaz, Panorama 15. Llega la hora de revisar lo que nos traen los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. Preocupados están en la región de Antofagasta. El plazo para cerrar el vertedero municipal ya venció y aún no existe un lugar habilitado para recibir los desechos domiciliarios de la ciudad. El cierre de este recinto contemplaba la apertura del centro de tratamiento Chaqueta Blanca, el cual se encuentra recién a la espera del informe de impacto ambiental del gobierno. Más información en elnortero.cl. Regantes del río Tinguiririca van al Congreso y protestan por el uso del agua en la zona. Son 6.500 agricultores que reclaman contra una instalación hidroeléctrica local, ya que esta tendría derecho a un uso privilegiado de los recursos hídricos en desmedro de los trabajadores agrícolas. Conoce más sobre esta noticia en elrancaguazo.cl. Preocupados están en la región de los lagos. Según el informe publicado por el Servicio País, en base a la encuesta CACEN, los índices de pobreza de la zona están por sobre la media nacional. El estudio mide la pobreza multidimensional, es decir, evalúa aspectos como educación, salud, vivienda y trabajo en conjunto. Si quieres más información sobre este punto, recurre al repuertero.cl.
Nosotros nos vamos a una pausa en Panorama 15, pero ya venimos con mucho más. No se muevan. Usted sabe que nunca nos cansamos de hablar de estos temas porque estamos en el medio de un proceso, o queremos creer que estamos en el medio de un proceso de descentralización en Chile que se ha demorado, que sigue con sus imposibilidades, con sus miedos, etc. Y en este marco muchos se están organizando para plantear conversaciones y ver cómo colaboran. Entre ellos, desde Flaxo se organizó un seminario de experiencias comparadas de descentralización en América Latina para traer ciertas conversaciones sobre América Latina que puedan nutrir nuestro imaginario y a ver si alimentar nuestras posibilidades de descentralizar. Para eso hoy día estamos con Fabricio Franco, él es coordinador de este seminario. Fabricio, muchas gracias por estar en Panorama 15. Gracias por invitarme. Fabricio, estamos, ya es un chiste en redes sociales esto de decir, bueno, en Islandia. La verdad es que no hay nada más distinto de Chile que Islandia, por lo tanto nos parece una gran idea esto de no seguir comparándonos con Islandia, sino con Latinoamérica. ¿Cuál es la voluntad que articula este seminario y qué tipo de experiencias comparadas latinoamericanas vamos a poder ver para poder mirar hacia adelante la descentralización? La idea que tiene la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales es tratar de traer, como bien dices tú, experiencias de la región, porque según lo que terminamos de entender estudiando estos procesos en América Latina y en el mundo, un momento decisivo es el diseño original de la propuesta, tanto en su dimensión política, financiera como administrativa, y los primeros pasos de la implementación. Esos primeros 2 años de estos procesos dan una impronta a los siguientes 10, 15 o 20 años que toman a algunos de estos procesos. Por lo tanto, nos interesó mucho traer experiencias como la de Colombia, la de Ecuador y la de Perú, que se han desarrollado en los últimos 25 o 30 años. La colombiana es de las primeras en este tema, que empezó en el año 91. De ahí siguió la de Perú y la de Ecuador al principio de los años 2000. Entonces, esa es la idea, aportarle a los decisores, a las organizaciones de la sociedad civil, experiencias para tratar de conocer qué funciona y qué no funciona a veces, o bajo qué condiciones funcionan mejor las cosas. Vamos a tratar de tocar muchos temas, así que el primero, cuando tú dices esto, los 2 años marcan la impronta del proceso de descentralización, los 2 años iniciales marcan en adelante la impronta del proceso. ¿Estamos ya dentro de esos 2 años? Es mi primera pregunta, en tu sensación de investigador y mirando el proceso que estamos viviendo en Chile. ¿Ya empezaron a correr los 2 años? Yo diría que no. Diría que cuando se empiecen a discutir propiamente los marcos normativos y hayan discusiones sobre cuáles son las reglas de juego, los incentivos que van a haber en la dimensión de las elecciones de las autoridades regionales, cuando se definan qué tipo de competencias con pelos y señales se van a transferir, cuáles son las capacidades reales que hay en las regiones para poder asumir y llevar adelante eso. Cuando se hable si van a hacerse transferencias de recursos compensadas en base a metas o no, ahí vamos a estar en el inicio de los 2 años de ese proceso. O sea, no la elección directa de intendente, sino más bien la ley de transferencia marca un inicio. Importante porque nosotros también creemos que no ha empezado. Ahora, avancemos sobre los ejemplos y los casos a seguir. Hay una urgencia, o al menos eso es lo que se siente desde las regiones, por activar el proceso de descentralización. ¿Cómo uno le plantea al poder político, civil, etcétera, toda la gente que está aquí mezclada, la necesidad de correr el riesgo y la necesidad de vivir en el caos o el desorden que supone generar un nuevo sistema de administración que se va a demorar 15 años o 20 años en implementarse? No tengo sinceramente la respuesta. Lo que podría decirte es qué es lo que se conoce en otros lados. Lo que hay que ver es en estos actores, y acá hablando de actores, estás hablando de los políticos, de los gobiernos nacionales, estás hablando de las burocracias públicas, tanto de los niveles centrales como de los niveles locales o regionales, y estás hablando de otro conjunto de actores. Lo que hay que saber ahí es cuáles son los intereses que están en juego y cómo lograr alinear de mejor manera esos intereses. Y eso, déjame decirte, en cada país se define de manera diferente. Yo me imagino que los temores que pueden haber en algunos de estos actores es
descentralizar, perder poder probablemente, pero también descentralizar y que algunas cosas no funcionen, que la promesa de mayor democracia, que la promesa de mejores políticas públicas a la vuelta de la esquina, me refiero a 2 o 3 años, no estén plasmadas y que hay avisos de que no es evidente cómo van a mejorar. Eso también son temores, no es solamente la sensación de pierdo poder, sino qué pasa si en 3 o 4 años... Estoy peor. Así es. Ahora, sobre la base de los ejemplos de otros países, ¿habrá ámbitos donde no es tan terrible empezar un proceso de descentralización? Siempre es un proceso muy complejo porque estás hablando de todo el aparato del Estado. Como hablábamos, tienes ejemplos muy bonitos. Digo, en los últimos 30 años, ¿qué serán? 60, 70 países que han iniciado procesos de descentralización más o menos profundo. Tienes desde las Chinas, los Vietnams, tienes Holandas, tienes Suecia, y en América Latina tienes Colombia, Ecuador, Perú y otros casos más. Y hay algunos que tienen posibilidades mejores para llevar adelante este proceso porque tienen ya estados que tienen una presencia dentro del territorio fuerte, que tienen sociedades civiles poderosas, vigorosas, que demandan, que controlan, que hacen rendición de cuentas. Y en algunos de los escenarios es evidente que hay mejores posibilidades de que esto opere. En otros hay mayor complejidad y también vale la pena preguntarse con qué empiezo, porque tienes acá que descentralizar competencias políticas, pero también competencias administrativas y recursos. Hay países que empiezan por las administrativas y los recursos y de ahí pasan a las políticas. Hay otras que hacen justamente el camino inverso. Empezamos con las políticas y de ahí vamos bajando a las administrativas y a las financieras. Y pensando en un caso como Chile, donde las políticas terminan siendo una traba tan grande para pasar a las administrativas, ¿tú partirías con las políticas o con las administrativas? Es una pregunta difícil de responder. Todas son difíciles, lo por sé, eso estamos aquí. No me compete responderlas, pero voy a decirte qué es lo que pienso. Intuyo. Técnicamente suena muy bien empezar con la transferencia de competencias administrativas en temas diversos, desarrollo productivo, educación, cultura, transferir los recursos, probar 2 o 3 años, fortalecer las capacidades de gestión en regiones, que es un tema increíblemente largo, costoso, con muchas idas y vueltas, y después pensar en un 3er, 4.º año, empezar con las políticas. Pero eso es solamente tener una mirada técnica del problema. Y este es un problema fundamentalmente político con una dimensión técnica muy fuerte. Entonces, yo te diría, eso más que la definición desde el mundo académico o desde el mundo técnico, los actores políticos son los llamados a definir cuál es la secuencia, cuáles son los tiempos. Ahora, ¿existen procesos de descentralización que se hayan llevado a cabo de hecho en regiones particulares? Porque el sentido común, sobre la base de la conversación que estamos teniendo, diría, ¿sabes qué? No hay que descentralizar Chile completo de una sola vez, ¿verdad? ¿Por qué no partimos con regiones donde sí haya un capital, una demanda, una construcción, una voluntad? Valdivia, Aysén, Valparaíso, que son regiones que tienen ya un capital y una discusión. Los ciudadanos están muy metidos en lo que pasa con sus propias ciudades y en el fondo las autoridades son muy responsables de lo que termina pasando con los ciudadanos. Las ciudades se están rearticulando y reconvirtiendo. Entonces, ¿qué pasaría si en realidad uno partiera con 3 regiones? ¿Es un proceso que exista? ¿Podemos pensar en un proceso de descentralización con regiones piloto y por etapas, digamos? Que yo conozca, no he visto experiencias de ese tipo. Suena en todo caso tremendamente interesante. Lo que normalmente tiende a hacerse es descentralizarse algunas competencias, ver un tiempo cómo operan y después progresivamente, con consensos políticos y técnicos establecidos, profundizar en algunas áreas, ¿de acuerdo? O sea, todos, pero sobre un rango relativamente limitado de competencias y después ir profundizando en otras. Y digo que es bien interesante lo que mencionas porque paradójicamente uno diría se van a beneficiar más las regiones más extremas a veces en términos de pobreza, en términos de falta de desarrollo económico, de falta de integración al mercado, ahí donde el Estado nacional no llega. Pero la experiencia demuestra que justamente, como estás planteándolo tú, son ya regiones donde hay niveles de desarrollo estatal relativamente importantes, donde hay una sociedad civil vigorosa,
con desarrollos económicos, grupos empresariales, grupos de profesionales, grupos de trabajadores más organizados, son aquellos que logran potenciar mejor, ¿sí?, su proceso con este proceso de descentralización. Y justamente los otros terminan cayendo en situaciones muchas veces de captura política, casos de corrupción, de falta de transparencia, de poderes clientelares, ¿sí?, al estilo de los que vivimos a principios del siglo XX o en el XIX en buena parte de nuestros países, se reproducen. O sea, en el fondo igual el proceso de descentralización, el hecho de que estemos teniendo estas conversaciones también habla de un nivel de maduración social, porque lo que la descentralización demanda es que como ciudadanos y como país estemos mejor articulados, tengamos más confianza. En un escenario donde eso no ocurre, el resultado probable es malo, digamos. Absolutamente. Yo creo que el aporte que quiere hacer Flaxo en este contexto es traer otras experiencias para que los decisores puedan mirar y preguntar, saber qué pasó, bajo qué condiciones ciertas cosas funcionaron, en qué condiciones otras cosas no han funcionado. Hablábamos hace un momento, en verdad lo que se va a reconfigurar son las relaciones entre el Estado y la sociedad para los siguientes 30, 50 años en el país. Porque vas a empezar a tener la capacidad de atender demandas sociales desde 3 niveles diferentes del Estado. Y entonces lo que tienes es que generar un mecanismo de coordinación entre estos 3 niveles del Estado. Y probablemente los mecanismos actuales no son los que sirvan para ese escenario. Los mecanismos de rendición de cuentas de hoy no son los que van a servir para marcar esa nueva ruta. La relación entre los partidos políticos y la sociedad nacional y local no va a ser la misma. Entonces, eso requiere ser repensado y los colombianos, en este tema que estábamos hablando, están desarrollando nuevos instrumentos mirando lo que han hecho otros nuevamente. En este caso, los europeos con esquemas de instrumentación de políticas multinivel, donde se ponen de acuerdo Santiago con un gobierno regional específico para cumplir determinadas metas en temas de salud, por ejemplo, que no son las mismas que estamos tomando con otras regiones, porque las demandas ahí en esa materia son diferentes, y vinculándonos con ellos y además con los alcaldes, ¿de acuerdo? Y entonces ahí se sientan los 3 tipos de actores y definen metas de quién va a cumplir qué cosa, en qué escenarios temporales y de cara a la población, de cara a la ciudadanía. Es otra manera de ejecutar. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, siempre se nos está acabando, pero nos quedan muchos temas pendientes. Por ejemplo, hablar y ahondar un poco más sobre este multinivel y la potencial colaboración que debiera haber en el Estado, sobre el piloto, por ejemplo, que está haciendo Corfo. Bueno, mucho. ¿Te parece que te invitamos después del seminario? Muy feliz. Muchas gracias por venir a Panorama. Gracias a ustedes. Cada vez son conversaciones más complejas las que estamos teniendo para poder avanzar en el proceso de descentralización, pero si no entendemos de lo que estamos conversando, escasamente vamos a poder avanzar, que es un poco lo que nos ha pasado hasta ahora, ¿no? Así que hasta aquí llegamos en Panorama 15. Nos vemos muy pronto otra vez. BTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta fue una presentación de BTR.